Jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a la clase. ¿Cómo les va? ¿Se recuerdan que hoy tienen que entregar la hoja número 1 al Classroom? Después de las 9 horas, después de las 9 de la noche ya no se va a recibir ninguna hoja. Si bien la van a poder cargar, no se va a tomar no se va a tomar en cuenta. ¿Tienen ustedes alguna duda con respecto a la hoja número 1 de trabajo? Lo podemos ver antes de iniciar el contenido del día de hoy. Pregunto si tienen alguna duda con respecto a la hoja número 1. Pueden consultarlo antes de iniciar el contenido. ¿Sí, Carmen? Hola, buenas tardes. Fíjense que hice la tabla 3, pero no sé si lo puedo enseñar, solo que no es, o sea, no se lo voy a presentar, sino que solo voy a abrir la cámara para que usted lo pueda ver, ¿verdad? Y solo dígame si así voy bien. Va, está bien. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, Fernando. Ahorita voy con usted. Solo quiero ver lo que Carmen hizo de su trabajo. Ese es el ejercicio 3, Carmen. Es lo de la tabla 3.
La tabla 3. Ahorita Ajá. vamos a ver la tabla 3. Tabla 1, tabla 3. En donde, ¿qué ejercicio, qué tema es? En primera, ¿qué tema es? Es oferta y demanda. Oferta y demanda. Ajá. ¿Qué nos dice la tabla? La tabla 3 dice producción y costo. Ajá. Producción y costo. Ahí tenemos, aquí en este ejercicio, vamos a ver lo que usted tiene. Sí, quiero ver, solo quisiera ver el gráfico. Ok. Sí queda así, es conforme los puntos, ¿verdad? Usted determina a qué escala lo va a trabajar, si de 5 en 5, de 10 en 10. Entonces ahí usted va poniendo los puntos, encontrando los puntos en el plano, que sería en la primera combinación 25, 120, la segunda combinación 35, 160. Solo que aquí hay una variante, Carmen. Usted me dice que es tabla de oferta, pero ya vi lo que usted trabajó. Ahora les voy a presentar yo. Les voy a presentar la hoja de trabajo. Ahí está, ya tienen ustedes vista de mi pantalla. Solo que antes quiero grabar. Bueno, entonces estamos acá en la hoja, la tabla número 3. Carmen dice que es una tabla de oferta. ¿Qué creen los demás? ¿Qué piensan los demás? ¿Es tabla de oferta? La tabla número 3. Pregunto, jóvenes, ¿es tabla de oferta? Creo que es de demanda, licenciada. De demanda. ¿Por qué dice usted? Porque el producto, entre más caro, produce más. Por ejemplo, dice que en producción, no sé, producción 95 y el costo es de 450. Claro. O sea que está Pero produciendo más productos a un alto costo. Así lo veo yo. Claro. Esto es el costo de producir, ¿verdad? Producción y costo de producir. Ahora yo recuerdo que la tabla de oferta es la relación entre precio de mercado y producción. ¿Será que el precio que damos al mercado es lo mismo que el costo de producción? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Sí, Fernando? No, licenciada. Ah, Eduardo. Dígame, Eduardo. Yo digo que no, porque el costo de producción es todo lo que yo invierto. El precio de mercado incluye ya lo que voy a ganar. Exactamente. Ahí está la diferencia. Por eso es que en este apartado específicamente se le dice a usted, identifique qué curvas pertenecen al concepto de oferta y demanda, así como de frontera de posibilidades. La tabla número 2 yo la identifico como de oferta y demanda. Puede ser de oferta, puede ser de demanda. Ustedes verán cuando ustedes, ahorita que lo están haciendo, me imagino que ya saben. Y esta tabla número 1 es de frontera, porque me dan dos bienes y me dan las distintas combinaciones. Mientras que esta, si bien esta es una curva de producción,
puede ser una curva de producción a corto o a largo plazo, pero no la podemos catalogar como una curva de oferta porque tiene producción y tiene costo. Si bien ya lo dijo el compañero, el costo no lo podemos igualar al precio que damos en el mercado, porque entonces de ese costo, si usted dice que esto es igual a precio, entonces, ¿cuál sería la máxima ganancia del productor? No habría ninguna ganancia y por lo tanto creo que alguien no iría al mercado con el precio de su costo, ¿no? ¿Estamos claras ahí, Carmen? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Sí, Fernando, dígame. Entonces solamente perdón Eli, que son dos cosas, para aclarar la tabla 1 es de frontera, las dos es de oferta y demanda, y la tercera se me olvidó apuntar, disculpe. La tercera es nada más de producción, es una curva de producción a su Ok, costo. muchas gracias. Ujú. Esto era una cosa, y la otra, perdone, es que en ocasiones, bueno, las primeras 2 o 3 clases yo no he podido entrar a tiempo y no he recibido como que los primeros 15 o 20 minutos de la clase. Entonces, mi pregunta es, como usted graba las clases, ¿podría tener acceso a las llamadas? Porque igual, o sea, sí No, continúo viendo la clase. No se no, va a poder tener acceso. yo Ok. no comparto las clases grabadas porque el requisito para tener el contenido es presentarse a clase. Yo las Ok, grabo porque a mí me sirven, porque me piden informes de lo que yo doy durante la semana, pero no comparto las clases. de acuerdo, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda con respecto a la hoja de trabajo? Si ustedes no me preguntan, jóvenes, me imagino que lo tienen todo claro y que están trabajando acorde a lo que hemos visto en clase y que hasta ahorita ustedes están bien con todas los ejercicios que tienen que entregar hoy y que hasta aquí no tienen ningún tipo de duda con respecto a esta hoja de trabajo. Todo está claro y por lo tanto, Pues de ahora estamos hablando, licenciada. sí, de la hoja número 1. Yo solo tengo una duda, pero con razón de los ejes, bueno, esta es, no creo que cambie mayor cosa, pero en la tabla 3 del punto 1, no sé si ya lo vieron. En la tabla Ajá, 3. del punto 1. Ajá. Ahí dice producción costo. Uh-huh. Yo sé que no altera tener ya sea eje Y o eje X, cualquiera de las dos, pero como quedamos que abajo iban las cantidades, producción iba en eje Y cómo se llama, y costo va en eje X por ser precio, ¿verdad? No. Aunque esté al revés la tabla. Uh-huh. Estamos cuando hablamos de tablas o mejor dicho, cuando hablamos de gráficas en un plano cartesiano, y si hablamos de precio y cantidades en temas de oferta y demanda, esos precios y las cantidades, los precios van en el eje Y, perdón, y las cantidades en el eje X. Así se va a trabajar. Esta tabla yo le pregunto a José Fernando, ¿qué tabla distingue usted? ¿Será que es de oferta o será que es de demanda? La tabla que usted me pregunta. La tabla 3 es de oferta y de demanda, perdón. Para mí es de demanda, ¿Por qué de demanda? porque entre más aumenta o sea que aunque aumente el costo, está subiendo la producción también. No. Cuando hablamos tabla de demanda, estamos hablando de precio y cantidad consumida del consumidor.
Aquí estamos hablando del tema de producción y costo. No en ningún momento me está diciendo producción y precio y cantidad consumida. Tampoco me está diciendo producción y precio de mercado, es decir, me dice producción, me dice el costo, pero en esta tabla no tenemos ni oferta ni demanda, únicamente tenemos una curva de producción y su costo. ¿Por qué? Porque el costo no lo podemos asumir como precio cuando nos está diciendo que es costo. Costo es lo que a mí me cuesta en dinero invertir en un producto. Si yo elaboro un lápiz, ¿cuál va a ser mi costo de producción? Es decir, el costo de la materia prima, el costo del trabajo del hombre, el costo, ahí ya no vale decirlo, pero principalmente materia prima y horas trabajadas. Ese es el costo de producir. Y la cantidad producida. Entonces no importa, pero yo puse costo en eje X por ser un valor monetario. No. Y producción, por ser una cantidad, la puse en ¿cómo se llama? En eje Y. Porque es la misma lógica que estamos manejando con los valores monetarios como el precio en el eje vertical y ¿cómo se llama? Y cantidad en el eje. Porque costo es valor monetario. Claro. O sea, yo creo que ese va muy a la interpretación. No. Todo lo que es valor monetario es en el eje Y. Lo que es cantidad en el eje X. Vaya, entonces el valor monetario aquí es el costo. 120 quetzales me cuesta producir 25 cosas. 160 quetzales me cuesta producir 35 cosas. Pero estamos hablando de costo, Fernando, no estamos hablando de precios. ¿Será que el costo de producción es igual al precio que se da en el mercado? Pero siento yo que no importa. Bueno, yo estoy justificando que yo hice el eje así, no creo que afecte nada la visión de la gráfica, porque el análisis es el mismo. Si en un examen a ustedes les dan esto y ustedes lo interpretan como oferta o como demanda, lo van a tener malo, porque usted está asumiendo, usted por su lógica, pero no se está yendo a la teoría y no se está basando en lo que estamos explicando dentro de clase. Usted puede asumir todo lo que usted quiera, pero en el examen ya ahí ya es otra cosa. Entonces, la realidad, la teoría económica y la economía aplicada, la matemática aplicada a la economía, nos dice que una curva de oferta es la relación entre precio de mercado y cantidad ofrecida en el mercado. ¿Cómo va en un plano cartesiano? En el eje Y vamos a poner precios y en el eje X vamos a poner cantidades. Así se trabaja. ¿Qué es la curva de demanda? Es la relación entre cantidades demandadas a un precio de mercado. ¿Cómo va en el plano cartesiano? En el eje Y ponemos los precios y en el eje X ponemos las cantidades. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y no podemos trabajarlo según nuestras expectativas o como nosotros creamos que es así, ¿no? Tenemos que trabajarlo como nos lo dice el libro. Si usted tiene dudas, vaya y lea en el capítulo 1, 2, 3 y 4. En el capítulo 1 hay un apartado de gráficas. Vaya a ver cómo ellos dan una explicación, una introducción a lo de las gráficas. Cuando nosotros no hablamos de precios ni de producción y hablamos de otras relaciones, su conjetura, Fernando, es válida. Pero cuando hablamos de precio y cantidades, es válido lo que yo estoy diciendo, que se trabaja en un plano tal y como debe ser, en el eje X precios y en el eje Y precios y en el eje X cantidades, ya sea cantidades. Y en este sería el eje Y, el eje Y producción y costo, como aparece en la gráfica, en el orden que lo lleno. Porque como le dije... Sí. Ahora, cuando estamos trabajando el costo va en ¿dónde? En el eje Y, estamos hablando de un valor monetario, igual que el precio. Y la producción... Vaya, eso sí lo dejé.
¿Cómo? Así lo dejé, costo en el eje Y vertical, y ahorita lo acabo de borrar. Ujú. Sí, Ese sí. como ese, aunque mire, pues ahí nos pusieron de primero el dato de producción y costo. Sí. Alguien automáticamente hubiera puesto producción en el eje Y y costo en el eje X. No, yo lo hice al revés porque como el costo es un valor monetario, lo puse en el Y, en el vertical. Ujú. Ujú. Y Sí, sí. ahorita lo acabo de borrar. Pero me estaba diciendo lo contrario. Por eso es que le estaba No, yo... no, yo estaba diciendo que lo puse, ¿cómo se llama? Costo en el eje Y. O sea, porque es un valor monetario Ajá. y producción en el eje X, en el de abajo, en el Exactamente. horizontal. Ujú. Así es. Va, Entonces le entendí yo mal. licenciada, Sí. Ahora ya lo borré. perdón, yo recuerdo que como forma general, para cuando Sí. estemos hablando de planos cartesianos, recuerdo yo que me dijeron que todo lo que tiene que ver con precios, valores Ujú. monetarios, va a estar del lado de la Y, y todo lo que Ujú. tiene que ver con cantidad en el eje de las X, ¿verdad? Exacto. En todas, Sí. como regla general, ¿verdad? Ujú. Como regla general. Solo cuando no hablamos de precios ni de cantidades y cuando hablamos de otras relaciones, entonces sí podemos ver dónde ponemos cantidades, cantidades de tubo y, bueno, otras relaciones. Por ejemplo, lo que vimos casos de polio y vacunas. Los casos de polio en el eje X y el número de vacunas puede ir en el eje Y. O la Licenciada. población vacunada en el eje X y los casos de polio en el eje Y. Entonces sí podemos hacer esas combinaciones, pero cuando hablamos de producción, cuando hablamos de precios, cuando hablamos de costos, es tal como lo tengo acá. Costo en el eje Como Y, como lo habló producción en el de la eje X. gráfica de las coliflores, coliflores creo yo, o vegetales creo, y los pescados, ¿verdad? Ah, eso ya, ahí estamos hablando de frontera. Cuando hablamos de Ah, frontera, no importa en dónde vaya el bien. Y si el bien A puede ir en el eje Y o en el eje X y el bien Y puede ir en el eje X no importa. Ahí sí no importa ok. porque son dos bienes y nos va a dar lo mismo. Este puede ser bien B. Este puede ir en el eje X y este puede ir en el eje Y o al contrario. Ahí no importa. El orden de los factores no altera el resultado al final. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda con respecto a la hoja de trabajo? Licenciada, cabal, ¿dónde estaba usted hace un momentito posicionada en el punto 2? Ajá. Ahí donde dice cereal y no sé qué, porque no entendí qué es eso. Ahí La hay que vida hacer es... ¿Cómo? ahí hay que hacer una gráfica. Claro. Sí, es una gráfica. ¿De qué tema? ¿De qué tema? Sería de frontera, ¿verdad? Ujú. Así es. De frontera. Bueno, bueno. Ok, gracias. Muy bien. ¿Y qué es ¿Alguna? eso de bill que dice ahí? ¿Eso qué es, Lili? Porque no entendí. ¿Qué es eso? Es la vid es producción de uvas. Vid, un viñedo. Ok, ok. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda con respecto a la hoja? ¿Estará por Por el ahí? momento estoy bien, Nick. ¿Sí?
No, le digo que por el momento estoy bien. Ah, ok. Muy bien. Solo para repaso, en el punto 4, punto 5 y punto 6, es agarrar las mismas tablas anteriores y hacerle las modificaciones, aumentos y disminuciones que dicen cada punto. Y hacer una nueva tabla con una nueva curva. No, mejor si la hace en la misma. Ahí es donde yo les digo, trace y en una misma gráfica ambas situaciones. Lo tiene que hacer para ver el análisis, cómo le quedó. Licenciada, justo con la misma duda del compañero, este 4.4 y 5 es solo de las 2 o 3 que están arriba, ¿no? ¿O son de todas las de la hoja de trabajo? No, usted tiene ¿Solo estas que... dos? Ahí usted tiene que ver, usted lea bien, analice okay. De qué le están pidiendo, le piden de lo mismo, de papa y arveja en el caso del punto 4. ¿Cómo? En el caso del punto 4, que dice papa y arveja, sería solo de la primera gráfica. Esta. De esa que está subrayando. Exacto. Ok. Es como para que ustedes analicen, porque así viene el examen. Ya. Así es como está planteado el examen. Si recordarán, así se los plantean en el examen de semestre, así es como los plantean. Y lo que yo quiero es que ustedes grafiquen en ambas situaciones. Dice, calcule los nuevos valores de producción para ambos bienes y tracen una misma gráfica ambas situaciones. Entonces, el análisis aquí es, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con las curvas? Ustedes tienen que dar una explicación de qué pasa con las curvas, si es curva de, como es frontera, qué pasa con las curvas de frontera, hacia dónde se mueve, según los datos que se les da acá. Igual acá, el mercado de armas, pues acá está el mercado de armas. Tuvo un avance tecnológico, ¿qué pasa en la gráfica? Calcule los valores y trace de nuevo la curva en una sola gráfica. ¿Qué pasó ahí? También es como para que ustedes analicen. Y en la economía de cereales, ¿dónde está la economía de cereales? Acá. ¿Qué pasa en esa gráfica? En una misma gráfica. Se le pide calcule los nuevos valores, trace la nueva curva que corresponde en la gráfica correspondiente a la primera situación. Ok, gracias, Lick. Muy bien. Si tienen dudas, me las pueden ir planteando. Si ustedes no me plantean nada, yo asumo que ustedes están conscientes y que está todo bien hasta acá. Bueno, ahora quiero pasar a otro tema. Está por ahí Rocío Celeste Alfaro, Archila Alfaro. Rocío Celeste Archila Alfaro. José Alberto Fernández Chacón. Presente. Ruiz Zipac Marvin Joel. Marvin Joel Ruiz Zipac. Ramírez Pérez José Renato. Presente, Lick. De la Cruz Marvin Daniel. García de la Cruz Marvin Daniel. Dávila Estrada Mariela Lisset. Mariela Lisset Dávila Estrada. Jerónimo Sabán Mario Enrique. David Alejandro Barrera Aguirre. Presente. Muy bien. A los que me contestaron, pues únicamente les quiero informar que cuando paso yo listado de asistencia, ustedes no aparecen. Por ejemplo, en la del día 5, ustedes no aparecieron en el listado que yo compartí. Sin embargo, sí aparecen en el listado que me da el sistema, que me da Google Meet. Entonces yo
les pido que por favor ustedes se anoten en el listado que yo comparto por este medio, en el chat de la sesión, porque me ahorran tiempo de estar viendo si sí se conectaron, porque al final puede ser que eso les afecte porque no aparecen en el listado. Y yo únicamente corroboro en más de algún caso la hora, únicamente, con el listado que me da Google Meet. Así que, por favor, les pido que ustedes se anoten en la lista que yo comparto en esta sesión, en el chat de esta sesión. Y también tengo un caso acá estará por ahí Jonathan Alexander Sasso López. Bueno. No, él ya. Vamos a ver. Argueta Chan, Juan Carlos. ¿Está por ahí Juan Carlos Argueta Chan? Uy, empezó el... Juan Carlos Argueta Chan, ¿está por ahí? Bueno, voy a dejar de presentar. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Es solo Carlos, no sé si es la misma persona, ¿no? Pero solo es Carlos Argueta Chan. No sé si... Ah, sí, Carlos Argueta Chan. Sí, sí. Usted se conectó el día 5, solo 2 minutos. Lo que pasa es que tuve un problema con mi internet, licenciada. Ah, ok. Sí, porque si usted no me avisa y le llegan a 3 faltas, usted no va a tener acceso al examen al final. Ah, con gusto, sí, se me olvidó decirle que bueno, ese día estaba pésimo la señal de mi internet, entonces me sacaba cada rato, casi no les escuchaba, entonces decidí no conectarme porque al final igual no agarraba la señal. Por esa razón, hasta ayer me conecté bien. Muy bien. Bueno, entonces seguimos con la clase del día de hoy. Sí, Aileen. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Si yo le quería consultar si el día viernes o sábado usted dio clase, debido a que pues yo no me pude asignar, no pude pagar mi boleta hasta el día viernes a las 8 de la noche, ¿verdad? Entonces pues a mí hasta el día de ayer me apareció que yo estaba asignada con su persona, pero no sé si desde ya pues se me toma como falta. ¿Qué número de carnet es usted? Es 2019-06-388. 06-388. Ah, sí. Aquí le tengo apuntado que a usted se le dio acceso el día 5. Sí, es correcto. Ajá, sí. No y sé ese si... día usted no, es decir, a quienes se les dio acceso, porque por falta de pago, por problemas administrativos, no se les cuenta esos 2 días. Así que usted tiene derecho a faltar 2 días a partir del día 5. Ah, muy bien, le agradezco mucho por la observación, licenciada. Bien. Bueno, voy a seguir entonces. Vamos a presentar la clase. Aquí. Compartir. Si en caso hay mucho ruido, voy a silenciar mi micrófono y esperar a que pase, ¿verdad? Para que ustedes escuchen bien. Nos quedamos en... Dios mío. Perdón. Comenzamos entonces el equilibrio de mercado. ¿Tienen ustedes alguna duda con respecto a la teoría de la oferta, las curvas de oferta?
Bueno, igual tienen ahí los ejercicios para practicar. Entonces, el equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado sucede cuando ambas curvas se intersectan en un punto. Entonces se dice que los planes de los compradores coinciden con los planes de los vendedores, por lo que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida y el mercado se compensa. Es decir, en este punto de equilibrio existe lo que se llama metafóricamente el vacío de mercado. Ahí encontramos que tanto oferentes como demandantes se encuentran a un precio y el mercado ofrece lo que los consumidores consumen. A eso se dice que, a eso se le denomina punto de equilibrio, equilibrio de mercado, tal y como lo muestra esta gráfica del precio de las tazas de café, que coinciden en un quetzal o en un dólar o en un euro, lo que ustedes quieran, a una cantidad de equilibrio de 4. Es decir, 4 tazas de café se van a ofrecer y esas mismas 4 las van a consumir a un precio de $1. A ver, tenemos aquí es donde quiero que pongan mucha atención porque se confunden mucho los estudiantes, no logran captar por qué, pero si ustedes van teniendo dudas, por favor me las hacen saber. Bueno, tenemos un caso de punto de equilibrio acá, pero también tenemos casos de desequilibrio. ¿Sí? ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿No? Bueno, entonces tenemos que oferta y demanda coinciden en un punto X, en ese punto X 120 a un precio de 4. Es decir, 120 lápices, tazas de café, libros, X, un bien X. 120 unidades van a coincidir en el mercado a un precio de 4 quetzales, a un punto de equilibrio, es decir, tanto consumidores como oferentes van a coincidir en este punto 120. Ahora bien, te dan dos situaciones de desequilibrios dentro del mercado, cuando por alguna razón, bueno, cuando puede suceder que tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, se dan situaciones o se van, se van a dar situaciones en relación a los factores que ya vimos que pueden hacer que una curva se desplace. Esos factores de desplazamiento que hacen que la curva de demanda se desplace. A ver, ¿cuáles son esos 5 factores? Quiero que me los digan ahorita. El primer factor por el lado de la demanda que hace que una curva se desplace, ¿cuál sería? Recordando. Cuando bajan los precios de los productos. Los precios de otros productos, puede bajar o puede subir los precios de otros productos. Otro factor. Los ingresos varían. Los ingresos varían. Otro factor. Faltan 3 factores. ¿Qué otro factor puede hacer que la curva de demanda se desplace? Impuestos, Lic, o Sí, puede ser, pero sí, dentro de lo que vimos. Los impuestos se puede dar, sí, pero dentro de lo que vimos, teóricamente.
Me dijeron los precios de otros productos, me dijeron el ingreso del consumidor. ¿Qué otro factor puede hacer que la curva se desplace? Jóvenes, ¿qué otro factor hace que la curva se desplace? Bueno, vayan ustedes y revisen en su lectura en las diapositivas. Entonces, esos factores van a hacer que haya un desequilibrio por exceso de oferta o por exceso de demanda. Este apartado de aquí, este lado, en donde está, vamos a ver, acá. Ay, mi puntero. Así que está. Bueno, tenemos la curva de demanda, la curva de este punto de A y tenemos B, que nos denomina un exceso de oferta, y el punto de C a D, un exceso de demanda. A ver, veamos cuándo es que se da un exceso de oferta o un excedente de oferta. Cuando la cantidad ofrecida supera la cantidad demandada a un precio determinado, por lo que las fuerzas del mercado obligan a reducir el precio. A ver, estamos de un punto acá, de un punto de equilibrio, pero sucede que el precio puede variar, 4 puede pasar a 8, y entonces aquí ya tenemos un desequilibrio. Cuando el precio varía y repunta a 8, tenemos un desequilibrio y nos situamos en el punto A y en el punto B. Entonces, tenemos aquí un exceso de oferta. Pero ¿por qué decimos que hay un exceso de oferta? Porque situémonos en la gráfica y vean ustedes que tenemos la curva de demanda, tenemos la curva de oferta. En el punto A, los consumidores van a consumir, ¿cuánto consumen en el punto A? 60 unidades de tazas de café, supongamos. En el punto B, los oferentes, ¿cuánto es que ponen en el mercado? 180 tazas de café. ¿Cómo es que yo saco estos valores? Si es que ustedes aún no han caído en cuenta de dónde salen esos valores, es porque trazo una línea recta justamente en los puntos A y B. Y ahí yo me puedo dar cuenta cuál es la dinámica del mercado, cómo está el mercado en este desequilibrio. Un desequilibrio por un movimiento a lo largo de la curva ya sea de un movimiento del precio. No hablemos de oferta o de demanda, porque aquí ya estamos viendo. Entonces, aquí el precio varía, y cuando el precio varía, va a un desequilibrio, el mercado se desequilibra. Entonces, de 4 a 8, en este punto, en el punto 8, cuando trazamos la línea acá, les voy a trazar esa línea. Vean ustedes acá. Aquí. Vean esta línea de acá. En el punto 8, a ese precio, los consumidores van a querer 50 tazas de café. Mientras que los que ofertan, los productores, van a poner en el mercado 190 tazas de café.
pregunto yo acá, ¿será que hay aquí un equilibrio? ¿Será que hay de la misma manera que acá 120, en este punto los oferentes, los demandantes van a consumir la misma cantidad que los oferentes ponen en el mercado en tazas de café? ¿Qué creen ustedes? Que no. Acá hay por eso es que llamamos que hay un exceso de oferta. Acá, en este punto. Todo este punto de arriba, todo este como triángulo invertido que se forma acá entre oferta y demanda, se dice que es un exceso de oferta, porque vemos que los productores ponen en el mercado 190 tazas de café, pero en ese momento no existe el número de consumidores que consuman esas 190 tazas de café, por lo que se dice que hay un exceso de oferta. Hay pocos demandantes a este precio, y es porque vamos a la ley de demanda. ¿Y qué dice la ley de demanda? Que es la relación precio-cantidades inversamente, es decir, cuando el precio está alto, no hay consumidores de café o de cualquier otro bien, mientras que si el precio baja, hay consumidores de café. Bueno, entonces acá, como estamos hablando en una economía de mercado, en donde se dice que dinámica, el se regula por sí solo. Esa es como uno de los supuestos que existen dentro de esta teoría. El mercado se regula solo. No hay mano del gobierno, es decir, el gobierno no regula nada. Los precios se dan en el mercado porque sí, es lo que se llamamos la muy famosa mano invisible de Adam Smith, que es un economista clásico. Bueno, entonces aquí existe la mano invisible que dice que como a este precio existe un desequilibrio, entonces las fuerzas del mercado van a obligar a reducir ese precio encontrando el punto de equilibrio. ¿Y cuál es ese punto de equilibrio? Es decir, el mercado va a jugar a su favor, reduciendo el precio y encontrando un punto de equilibrio a 4. Y aquí se encuentra el equilibrio de mercado. Bueno, ya vimos la parte de arriba, en donde se dan los excesos de oferta. Ahora vamos a ver la parte de abajo, donde realmente vemos un triángulo que se le denomina un exceso de demanda. Ahora bien, acá, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí le llamamos o decimos que se da un exceso de demanda? El exceso de demanda o escasez se da cuando la cantidad demandada supera la cantidad ofrecida a un precio determinado, por lo que las fuerzas nuevamente del mercado obligan a incrementar el precio. Bueno, entonces de un precio de 8 bajó a un precio de 2. A este precio hay muchos demandantes de tazas de café, pero sucede que a este precio, en el punto C, los productores no quieren poner tazas de café en el mercado porque para ellos sería pérdida. Entonces no les conviene y no tendrían su máxima ganancia, mientras que hay muchos consumidores queriendo tazas de café en el punto D. Entonces, aquí es lo contrario. Los consumidores consumen 190 tazas de café, mientras que los productores ponen en el mercado 50 tazas de café, por lo que vemos que la demanda supera la oferta. ¿Y cuál es ese valor que supera la demanda? Bueno, entonces podemos calcularlo en el eje de las abscisas. De 60 a 80, ¿cuánto hay? De 100 a 120, de 140 a 160, es decir, de 50 a 180, ¿cuántas tazas de café tenemos? Hagan ustedes su cálculo. Y en esas tazas de café supera la demanda a la oferta. Por lo
Por eso es que denominamos a esta parte de la gráfica por debajo del punto de equilibrio como un exceso de demanda. Ahora bien, dicen que las fuerzas del mercado nuevamente vuelve y regula ese desequilibrio. Entonces, quiere encontrar un punto de... El precio se incrementa a 4 y ahí es donde encuentra el mercado el punto de equilibrio. Ahí es donde encuentra el mercado el vacío, ese vacío de mercado. No nos queda nada por la oferta y no nos queda nada por la demanda. ¿Han comprendido esta parte? ¿Tienen algunas dudas? ¿Tienen dudas en este tema en específico? ¿Todo claro? Bueno. Chile. Gracias. Vemos otro ejemplo de lo mismo, un exceso de oferta o abundancia. Y esto viene mucho en el examen. Y también vino en el examen del semestre. Exceso de oferta o abundancia. Estamos viendo lo mismo, o el precio y la cantidad. Cuando existe un excedente de oferta, significa que a un precio determinado no habrá consumidores que quieran comprar y por lo tanto hay más oferta, es decir, una mayor abundancia de productos en el mercado. Aquí lo vemos con otras características. Por ejemplo, hay una mayor abundancia de productos en el mercado. Es lo mismo. Lo que vimos anteriormente lo vemos nuevamente en esta gráfica. Que de un precio, comencemos en el 2.5, 2.50, a ese precio de 2.50, existe un desequilibrio en el mercado, tal y como lo ven ustedes en la llave, donde dice excedente. Desde ese punto a ese punto hay un excedente. ¿Y de cuánto es ese excedente que hay en el mercado? Hay de un excedente de 1, 2, 3, 4, 5. Un excedente de 5 de cantidades demandadas tanto como consumidas. ¿Por qué? Porque a este precio de 2.50 los demandantes únicamente van a querer comprar 4 libros. Es un ejemplo, porque no dice qué tipo de producto. Mientras que por el lado de la oferta, los oferentes están dispuestos, ponen en el mercado 10 libros, porque a ese precio a ellos les conviene, ¿no? Es un precio es un precio atractivo, 2.50, entonces ellos ponen más libros en el mercado, pero sucede que a ese precio los consumidores no quieren pagar. Y por lo tanto hay abundancia de libros en el mercado, hay un excedente de libros en el mercado. Recuerden nuevamente que en este punto las fuerzas del mercado obligan a reducir el precio. Entonces, como los oferentes no se quieren quedar con todos esos libros acumulados porque sería pérdida para ellos, entonces deciden bajar o el mercado dice que va a bajar el precio. Bueno, entonces el mercado baja el precio de los libros y llega a un punto de 2 quetzales por libro. A este punto se encuentra el punto de equilibrio en 7, en donde existe un vacío de mercado, porque ya no va a haber ni consumidores. Los consumidores van a ir comprando esos libros a 2 quetzales y los oferentes van a ir llenando ese vacío de mercado hasta conseguir el punto de equilibrio. Cuando les piden determine el punto y la cantidad de equilibrio, pues es exactamente esto. Precio de 2, una cantidad consumida 7 y una cantidad de escasez. Lo que vimos anteriormente también,
tenemos aquí que el precio del barquillo del helado y la cantidad de barquillos. Bueno, tenemos barquillos y los precios. ¿Qué pasa aquí? Cuando existe un excedente de demanda, significa que a un determinado precio no habrá productores que quieran ofertar su producto, provocando una mayor demanda de ese bien, es decir, se presenta una escasez de productos en el mercado. Estamos en este punto, a un precio de empecemos acá, a un precio de 1.50. Vean ustedes que del lado donde está la llave existe una escasez. ¿De cuánto es esa escasez? De 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, hay una escasez de igualmente en la misma gráfica. No conté bien en la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una escasez de 6. ¿Por qué esa escasez? Porque, tal y como lo dice la definición, en este punto los oferentes no van a poner en el mercado a ese precio los barquillos, porque no les conviene, van a perder. Ellos no quieren ofrecer en el mercado esos barquillos a 1.50. Ellos prefieren, puede ser que existan expectativas y digan, no, tal vez más adelante los precios van a mejorar y ahí es cuando ponemos nuestro producto. Y es así, porque a este punto la demanda va a estar en 10 barquillos, es decir, muchas personas quieren comprar barquillos, pero no hay en el mercado por la situación del precio que se está dando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Me permiten un momento, por favor? Perdón, es que hay mucho ruido por este lado. Entonces, decía que en este punto existe escasez porque a ese precio los oferentes no quieren poner sus productos en el mercado, pero hay muchos demandantes. Y como hay muchos demandantes, entonces se da la situación que existe una escasez de producto. Ahora bien, por el otro lado, el mercado obliga a incrementar el precio. Y sucede que al incrementar el precio, ahí los oferentes van a querer poner más barquillos en el mercado para solventar ese vacío que existe, esa escasez que existe dentro de este mercado. Entonces, vienen los oferentes y colocan más producto dentro del mercado para compensar lo que los consumidores quieren, pero al poner más producto en el mercado significa un incremento del precio, encontrando así el punto de equilibrio en 7 a un precio de 2. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno. Licenciada. ¿Sí? Ay, perdón, es en relación a la tabla que acaba de explicar. Entonces quiere decir que por ejemplo, digamos, los demandantes, digamos que somos nosotros los consumidores. Nosotros necesitamos 10 barquillos, perdón, pero lo queremos a un precio de 1.50. Sin embargo, los oferentes, o sea, los que están vendiendo los barquillos, ellos únicamente pueden colocar en el mercado solo 4. Exacto. Y, digamos, cuando se da esta situación, usted decía que las leyes del mercado hacen que
Entonces, para que haya más producto, tenga que subir de precio para encontrar el punto de equilibrio, que es ese punto donde se está cruzando la oferta y la demanda, ¿verdad? Exactamente. Es lo mismo ¿cómo es? Para el otro caso que explicó, solo que al revés, ¿verdad? Al revés, exactamente. Nosotros nos guiamos por las curvas. Ajá. Si sabemos que este punto y este punto A y B acá existe una escasez, pero ¿por qué? O sea, tenemos que comprender muy bien esto. ¿Por qué? Porque si no comprendemos por qué hay escasez en este punto, no vamos a poder pasar a los siguientes ejercicios. Existe aquí una escasez porque para trazar, para ver cuáles son los valores de esa escasez, tenemos que trazar nuestras líneas punteadas, tal y como lo está acá, de tal manera que esa línea vaya cortando la curva de oferta y también corte la curva de demanda. Entonces, una vez trazada la línea horizontal, ya podemos trazar nuestras dos líneas verticales que nos dicen en esos puntos que hacen tangencia, es decir, donde se topan, ya podemos obtener nuestros valores de escasez de 4 a 10. Así es como se determina gráficamente. ¿Cómo determinan gráficamente un punto de equilibrio? Trazando sus líneas, trazando la línea de 2 hacia donde hace tangencia la oferta y la demanda, y trazando su línea vertical. Una vez trazada la línea horizontal, usted ya puede trazar su línea vertical en donde hacen tangencia las curvas, o donde se cortan o donde se intersectan, sería la palabra correcta, donde existe esta tal intersección. Y lo que usted me comentaba es correcto. Y de igual manera es por el lado de la oferta, solo que por encima del punto de equilibrio. Muchas gracias, Lee. Muy bien. Y el mercado realmente funciona así. ¿Por qué creen ustedes que existe la teoría económica respecto a la dinámica en el mercado entre oferentes y demandantes? Es porque se ha visto que de alguna manera esta nos aporta, nos aporta para que nosotros comprendamos cómo es esa dinámica, por qué se da, aunque actualmente la dinámica entre el mercado no es una economía de mercado, porque existen monopolios, existen oligopolios, existen todas esas estructuras de mercado en donde no es fácil entrar. Yo como ciudadana no puedo decir que voy a poner un restaurante ¿de qué? De pollo frito, existiendo pollo campero. Se dio, bueno, no tenemos tiempo, pero cuando en mi curso normal, es decir, en el curso normal del semestre, yo voy explicando y voy dando ejemplos de cómo funciona el mercado. Existió un caso de venta de pollo ¿en dónde? En Cobán, si no estoy mal, en una aldeíta, en un pueblo, en un municipio del departamento de Cobán. Pues una pareja llegó y puso una venta de pollo. Pero ¿qué sucedió? Este era pollo frito. A la pareja le fue muy bien durante los 8 meses que estuvieron allí, pero después llegó una cadena de pollo frito a instalarse dentro de ese mismo lugar y ellos tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron competir a gran escala con este pollo. Sabemos que yo no puedo competir a gran escala con pollo campero. Y quienes lo han hecho está Pinulito, pero sabemos que es una gran cadena de pollo frito. No solo existe una tienda, existen varias tiendas. Es decir, existe un monopolio. Entonces, con el caso de esta pareja, ellos ya no pudieron competir a escala. ¿Qué quiere decir competencia a escala? Es que tienen que producir a costos menores. Saben ustedes que produciendo a gran escala, es decir, a grandes cantidades de pollo a costos menores, fue imposible para esta pareja, porque quienes le vendían la materia prima no quisieron, es decir, no quisieron darles
mejores precios, como los precios que les estaban dando a la otra cadena de pollo frito. Entonces eso hizo que ellos se vinieran para abajo. Allí vemos una estructura de competencia imperfecta, en donde no cualquiera puede competir con un gran monopolio o los oligopolios. Hablamos de Tigo y Claro, que muy pronto con un ya no será ni Tigo ni Claro, sino que será uno solo. Es decir, por eso de ahí el término oligopolio. Una estructura de mercado en donde no todos podemos competir y donde los consumidores tenemos opciones, no tenemos opciones para comprar un servicio. Por ejemplo, yo tengo que ir a Tigo o a Claro porque no me queda de otra. No tenemos diversidad. Y ahí es cuando decimos de que hay límites de entrada, hay barreras de entrada. Una competencia que no es justa para alguien que quiera dedicarse a eso. Pero, regresando nuevamente a esta teoría, esto nos explica la dinámica de ese mercado. Por ejemplo, en los mercados cantonales, nos explica muy bien, se da esto. Esto se da verdaderamente dentro de un mercado, cuando existe una economía de mercado, es decir, una estructura de competencia perfecta. Y actualmente nos ayuda mucho a entender cómo es esta dinámica, aunque también estemos dentro de otras estructuras que también nos da la teoría económica, pero que hay límites, hay criterios, hay supuestos. Bueno, si tienen alguna duda respecto a esto, pues me la van comentando. Veamos entonces un ejemplo. Un ejemplo, yo sigo con este ejemplo de las mascarillas, considero que es un muy buen ejemplo, porque el mercado de mascarillas entra dentro de las características de competencia perfecta en una estructura de economía de mercado, en donde yo puedo ir y hacer mascarillas, y si usted quiere también puede ir confeccionar mascarillas. Pues todos podemos confeccionar mascarillas y no vamos a tener ninguna barrera de entrada. Entonces, este cuadro que tengo acá nos va a explicar, nos da las pautas para entender la gráfica que yo tengo acá. El precio de la mascarilla en el inciso, en el eje de la Y, y la cantidad semanal de mascarillas en el eje X. Bueno, tenemos la curva de demanda de mascarillas, tenemos la curva de oferta de mascarillas, y comenzamos en este punto A. ¿Cuál es ese punto A? Bueno, en donde a un precio de 12, los oferentes, a un precio de 12, esas son las líneas que yo les digo que ustedes tienen que trazar para entender un ejercicio. A un precio de 12, en ese punto A, los oferentes ponen en el mercado 24,000 mascarillas o 24 mascarillas, lo que ustedes quieran. Bueno, tenemos esto que es en el punto 12 de acá, donde existe la tabla, donde tenemos la tabla y donde está el precio, las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas, que es lo que supone que existe al colocarnos en cualquiera de estas combinaciones, en donde tenemos el punto de equilibrio y qué significa, es decir, qué hace el mercado cuando estamos en cualquiera de estas combinaciones. Bueno, pero lo voy a ir explicando y ustedes van a ir entendiendo conforme al cuadro. Tenemos este punto A, en donde a un precio de 12 tenemos 24,000 mascarillas semanales confeccionadas por el lado de los oferentes, mientras que en ese mismo punto, es decir, a ese mismo precio, tenemos una cantidad demandada de ¿cuánto? De 14,000 mascarillas a la semana. Entonces, yo pregunto aquí, ¿qué existe? ¿Qué tenemos por este lado, por encima del punto de equilibrio? Sabemos que aquí hay un punto de equilibrio, pero todavía no hemos llegado. Cuando
estamos en este punto A, nos damos cuenta que las cantidades demandadas de mascarillas son menores a las cantidades que ofrece el mercado. Es decir, en este punto, los consumidores no van a comprar esa mascarilla. ¿Por qué? Porque está a un precio elevado, pero sí los productores van a poner esas mascarillas en el mercado porque consideran que ese precio es muy bueno para ellos y les permite obtener su máxima ganancia. Pero sucede que los consumidores no están de acuerdo. Por lo tanto, existe un excedente de mascarillas en este punto. ¿De cuánto es el valor de ese excedente? Pues vemos aquí dentro de los valores de 14,000 a 24,000. ¿Cuánto hay? Son 10,000. 14,000 a 24,000, sí, son 10,000. Ese es el valor del excedente. Entonces, recordémonos que existen esas fuerzas del mercado, esa dinámica, que nos dice que como a ese precio no van a consumir, entonces se obliga a bajar el precio. Y cuando se obliga a bajar el precio, encontramos que baja hasta 6. Arriba tenemos un desequilibrio cuando tenemos ese excedente, es un desequilibrio. Pero cuando las fuerzas del mercado se sincronizan y bajan el precio de las mascarillas llega a 6. En ese punto tenemos nuestro punto B. ¿Y qué nos dice este punto? Bueno, en este punto se dice que hay los oferentes ponen en el mercado 16,000 mascarillas, mientras que los consumidores demandan 26,000 mascarillas. Es decir, en este punto existe una escasez de mascarillas. Vemos pues que la curva de oferta en este punto, en donde traza con el precio, hay una cantidad de 16,000 mascarillas circulando en el mercado, pero esas 16,000 no bastan para complacer a los consumidores de mascarillas, porque ellos demandan la cantidad de 26,000. Entonces, acá existe otro desequilibrio que le llamamos escasez, una escasez de mascarillas. Entonces, ya con estos dos puntos, las fuerzas del mercado nuevamente se regulan y pasan a un punto de equilibrio, encontrando ese punto de equilibrio. Aquí se obliga a subir el precio de la mascarilla, llegando a un precio intermedio de 9, en donde les tengo yo acá. Y acá se encuentra la cantidad de equilibrio, que son 20,000 mascarillas semanales. Y esta explicación es lo que nos dice el cuadro de las mascarillas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, ¿Todo claro? Bien, licenciada. ¿Sí? Bueno, todo está claro entonces. Si entendemos esto, vamos a entender los desplazamientos. Pasamos entonces a cambios en el precio y la cantidad de equilibrio. Después de haber visto estos cambios, estas variaciones de precio, estos desequilibrios, ya podemos ver una gráfica en donde se desplaza o la curva de oferta o la curva de demanda. Una vez el mercado alcanza el equilibrio, ese precio y esa cantidad prevalecen hasta que algo sucede con la demanda o hasta que algo sucede con la oferta. Un cambio. ¿Qué es lo que va a determinar ese cambio?
pues va a ser esos factores que vimos que hacen que la curva de demanda se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, modificando el precio y la cantidad de equilibrio. Por lo tanto, cuando encontremos un desequilibrio, también se va a dar por cualquiera de estos factores que tenemos acá y que ya vimos desplazamientos por el lado de la demanda y ya vimos desplazamientos por el lado de la oferta. Ya conocemos cuáles son esos 5 factores por el lado de la demanda que hacen desplazar la curva y ya vimos esos 5 factores que hacen desplazar la oferta. ¿Cuáles son esos 5 factores que hacen desplazar la curva de demanda? El ingreso del consumidor, los precios de otros bienes, el número o composición de los consumidores, los gustos y las preferencias y las expectativas del consumidor. Esas son las determinantes que hacen que la curva se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha por el lado de la demanda. Ahora bien, ¿qué hace que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda, hacia la derecha? Pues aquí vamos a ver la tecnología. Es un factor determinante muy importante que hace que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué otro factor puede hacer que un desplazamiento de curva de oferta? Los precios de otros bienes, es decir, los precios de las materias primas. Vimos el ejemplo, acordémonos del queso mozzarella y de las pizzas. También puede ser los precios de otros bienes producidos por otros oferentes, ¿no? Eso también puede hacer que se desplace el número o composición de los oferentes, las expectativas, los cambios las expectativas del oferente del productor. Bueno, eso es lo que hace que se desplace la curva de oferta entre la izquierda o la derecha. Y vamos a ver acá un caso de desplazamiento de la curva. Bueno, tenemos una situación inicial, un punto de equilibrio y desplazamiento de la curva de demanda. Aquí lo vamos a ver por el lado de la demanda. Tenemos nuestro cuadro, millones de mascarillas, y también tenemos nuestra gráfica de mascarillas y precio. Tenemos la curva de demanda, tenemos la curva de oferta y tenemos un punto de equilibrio aquí, el punto A, en donde a un precio de 9 se demanda la cantidad de 20 millones de mascarillas y se ofertan también esos mismos 20 millones de mascarillas, es decir, se encuentra el vacío de mercado. Bueno, pero sucede que hay, por cualquier determinante de la curva de demanda, va a ser, ¿y cuál puede ser? Bueno, puede ser que cambiaron los gustos y las preferencias de los consumidores al utilizar más mascarillas por caretas. Puede ser que se incrementó el ingreso de los consumidores y pues van a gastar más en mascarillas. Es un ejemplo. Puede ser que las caretas hayan subido de precio, esto es cambios de precios en otros bienes. Puede ser que las caretas hayan subido de precios y las mascarillas hayan repuntado para arriba. Una vez buscamos un bien sustituto. Aquí estamos hablando de bienes sustitutos entre mascarillas y caretas. Las caretas subieron de precio y yo voy a optar por las mascarillas. Puede ser también que sea un complemento. La mascarilla y la mascareta sean un complemento y que el precio de la careta bajó de precio y ahora vamos a utilizar el repunte de mascarillas, va a ir para arriba, porque si bajó el precio de la careta, entonces la vamos a comprar de igual manera y la vamos a combinar con una mascarilla. Bueno, todos esos ejemplos que yo les estoy dando puede ser que desplace la curva de demanda y es lo que estamos viendo ahorita en esta gráfica.
¿Qué pasa entonces? Después de haber pasado un punto de equilibrio de 8 a un precio de 8, sucede que todos estos ejemplos que yo les di hacen que la curva de demanda se desplace hacia la izquierda. Ya estamos viendo ese desplazamiento y pasamos de un punto A un punto B. Perdón. Vamos a ver qué pasó aquí. Bueno, estamos aquí. Creo que me pasé. Bueno. Estábamos acá. Entonces pasamos a un punto B, en donde claramente estamos viendo un desplazamiento de la curva de demanda. Pero antes de pasar a este punto B, quiero que veamos algo. En el precio 9, a nivel al precio de una mascarilla de 9, en el punto A, cuando ya sabemos que existe un desplazamiento, vemos que a este mismo nivel de precio 9 existe un desequilibrio de mercado, ¿verdad? Porque ya tenemos una nueva curva de oferta. Entonces, vemos acá, los voy a poner de este modo para que ustedes me entiendan. Si seguimos a este mismo nivel, ya tenemos la nueva curva de demanda. Pero a este mismo nivel, es decir, al precio de 9, seguimos en esa misma dinámica del mercado, existe allí un desequilibrio. ¿Y qué desequilibrio es el que existe acá? Pues podemos ver que aquí, tal y como lo vimos acá, aquí, en estas dos líneas, vemos que de este punto de equilibrio pasamos a la siguiente, intersectando nuestras líneas paralelas a la nueva curva de demanda, y vemos que hay un desequilibrio y existe una escasez. Esa escasez está dada por este nivel de precios, por esta nueva curva de demanda, porque los consumidores se incrementaron, ya quieren consumir más mascarillas y pasamos de un punto de equilibrio de 20 millones de mascarillas ofrecidas en el mercado, pasamos a un punto de 30 millones de mascarillas. Bueno, esto creo que se los voy a explicar en la siguiente gráfica. Nos quedamos aquí, en donde por cualquier determinante del lado de la demanda, el número de consumidores se incrementa y pasa a un nuevo punto, que es la curva del punto B y la curva de demanda de 1. Vayamos entonces a la siguiente gráfica, que nos explica por qué. Estábamos acá, en esta situación, acá, en este punto de equilibrio, y ya tenemos, les voy a pasar la asistencia por el chat. Ahí está la lista de asistencia.
Pueden comenzar a llenarla. Jacqueline Hernández estará por ahí. Jacqueline Hernández. Licenciada, perdón, aprovechando el minuto de silencio, dijo aquel, solo esa asistencia de la que me dijo hoy es la que aparezco como inasistente. Porque yo sí estaba en todas las clases, solo que tuve unas con el correo, con otro correo porque tuve problemas, ¿se recuerda? Vamos a ver cómo lo tengo yo acá. Yo tengo que usted no entró el viernes 2 ni tampoco el sábado 3 e ingresó a partir del lunes 5. El día de ayer también. Sábado sí estuve, solo el viernes no. El viernes no, el sábado sí. El sábado sí. Voy a corroborar el día sábado. ¿A través de qué correo se entró usted? Creo que fue el de José y algo, ¿verdad? Al José. Ah, bueno. Voy a corroborar. Salida. Muy bien. Licenciada, disculpe, tengo una consulta. Digo que desde el 5 empieza si uno tiene la oportunidad de faltar 2 días como en No. asistencia o cómo está. ¿Qué número de carnet es usted? 2018 03 898. Fíjese que el viernes, hasta el viernes me pude conectar, la verdad, pero como sí. le había comentado hace rato que tuve un problema ¿Quiénes? con mi conexión, entonces ya no me dejó ingresar para nada. Entonces, ahora el sábado sí, no, la verdad no me percaté si... Pero a usted yo le mandé el acceso para el día 5. ¿O usted cuándo pagó? Usted ya tenía su acceso desde el viernes. Carlos Argueta Chan. Sí, es cierto. Fíjese que sí, desde el 5 me mandó porque yo pagué hasta el viernes en la noche, creo yo, y me apareció hasta el Es que 5, hasta creo, el ese acceso. día me apareció usted en los nuevos correos. Sí. Bueno. Perdón, hasta el 5 me Y el apareció día el de ayer acceso. usted no se conectó 2 Bien. minutos, entonces únicamente le queda una oportunidad para faltar. No, licenciada, es el día, el 5 que me dio acceso, es cuando no me pude conectar bien por el tema de conexión. Ayer sí, me conecté toda la clase. Vamos a ver. Ah, sí, perdón. El día 5 fue que no, ayer sí y hoy sí. Bueno, ahí estamos. Sí, Astrid Gutiérrez. Muy bien.
Buenas noches, licenciada. Así como yo que pagué hasta el 1 y hasta el día 5 me dio acceso, ¿cuándo me empiezan a contar mis 2 días de ausencia? ¿Cuál es su número de carnet? 2012, 2012, 2012. 14,979. No, a usted yo le di acceso desde el viernes. Pero no me aparecía en el calendario, porque hasta el día lunes Bien, me llegó el correo donde me salían las especificaciones de la escuela de vacaciones. exactamente. Si le mandé a usted el día Vaya, lunes, lunes. pero eso fue el documento, no se confunda, ese es el documento. Si yo ya tenía su correo para el día lunes en la mañana, es porque yo le di acceso desde el día viernes. No se conectó el Pero viernes ni tampoco se conectó el sábado. porque Aparte, no me aparecía. pues no entiendo por qué yo a ustedes les di acceso, es decir, el día viernes yo les di acceso tipo 4 de la tarde porque también yo tenía problemas para agregarlos a mi salón. Pero ya pude en la mera tarde, a esa hora, a las 4, darles acceso y se los di a todos. Sí, El porque yo día tuve lunes yo varios. les envié las especificaciones del curso, que ese es el documento. Y si a usted le llegó es porque yo ya la tenía agregada en mi curso desde el día viernes. O sea, que ahorita se podría decir que ya tengo las 2 faltas. Exactamente. Ya tiene las 2 faltas. Así como a mí, licenciada, que hasta el 5 me dio acceso y no me pude conectar por el tema de conexión, ese día empezó a correr mis 2 días. Exactamente. Ujú, así ¿Y el es. lunes me va a tomar como en asistencia o Sí, cómo porque va a no estar eso? estuvo. Solo estuvo 2 minutos. Sí, es que era por el tema de conexión, licenciada, no es porque no quería, la verdad. Ok. Bueno, a partir de aquí usted puede pues estar al 100% en las clases. Ok, gracias. Ujú. Aquí no tengo audio, Jacqueline Hernández. No, a usted yo le envié su Jacqueline Hernández, número 2017-10433. Vamos a ver. 2017-104. Sí, Jacqueline Hernández, a usted yo le envié el acceso para la clase desde el 2. Usted no se conectó el 2, tampoco el sábado 3. A partir del lunes usted se conectó. Y pues ya tiene sus 2 faltas. De aquí para allá usted no puede faltar porque si no, al final no va a tener derecho a examen. Ahí estamos con ella. Bueno. Bueno, entonces estamos ahí, ya terminamos el curso el día de hoy. Los espero el día de mañana jueves y que tengan éxitos en sus otros cursos. Buenas noches. Feliz noche, gracias. Feliz noche. Feliz noche, Carmen. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, Eduardo. Buenas noches, Nick. Feliz noche, José. Sí, Petrola. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Solo con una consulta con respecto a la hoja de trabajo. Solo me quedó una pequeña duda. Los puntos 4, 5 y 6 los trazamos sobre las gráficas que ya habíamos hecho, ¿verdad? ¿Así Exacto. es? ¿O comprendí mal? Sí, no. No. Muy bien. Era mi duda, Lick. Es que no sabía si volvía a hacer la gráfica o... Entonces creo que ahí estaba un poquito perdida, por eso le volví a preguntar, disculpe. No tenga pena. Eso es para que ustedes analicen de dónde van a tomar los datos. Quiero que lo grafiquen en una misma gráfica, los 2 contextos, y que analicen qué pasó con las curvas. Buenas noches. Muy bien. Tengan buena noche, jóvenes. Si no tienen otra pregunta, yo me desconecto. Que tengan una buena noche. Entonces, muy amable.